Buen día, jóvenes. Hoy, 16 de febrero del 2021, vamos a continuar con la clase de Historia Universal Contemporánea. Vamos a ver sobre las temáticas que habían quedado pendientes. Bueno, ya les mostré eh, las calificaciones, cómo van. Vamos a ver cómo realizar la actividad 2. Ya me han entregado. La fecha de entrega, pues, es hoy. Es hoy antes de las 3. Van a hacer un escrito de media cuartilla sobre la doctrina Monroe, cómo ha impactado a nuestro país. Y la clase de ahora, pues, tiene que ver con ello. Vamos a hablar sobre ello. No sé si tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. No, profe. Bien, entonces vamos a continuar. La materia de Historia Universal Contemporánea se ve desde lo que es el imperialismo, el colonialismo, hasta, ok, hasta la Primera Guerra Mundial en la actividad, en la unidad uno. Luego vamos a ver la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría, para posteriormente entrar a la globalización. Vamos a tener dos sesiones hoy. En la de ahorita vamos a ver doctrina Monroe, imperialismo europeo y reparto de África. Miren, voy a aprovechar aquí que estamos en internet. Les voy a poner el reparto de África. Bueno, vamos a ver la invasión de Estados Unidos de 1846 a México. La Nueva España, cuando se independiza de España, era un territorio muy grande, muy vasto, pero en el norte, los Estados Unidos tenían una doctrina que se llamaba doctrina Monroe o doctrina manifiesto, en donde ellos pensaban, afirmaban que deberían de controlar América y que América fuese para los americanos. De hecho, así era su, su lema, América para los americanos. Entonces vemos que en la independencia, en 1821, estamos cumpliendo 300 años, el territorio era muy extenso y los estadounidenses empezaron a avanzar hasta hacia el oeste, a esta parte. Entonces, esa doctrina manifiesto, uno de los primeros países que va a sufrir su aplicación va a ser nuestro país, México, que se va a llamar así a partir de 1824. La invasión norteamericana fue de 1846 a 1848 y va a terminar con la derrota de los mexicanos. De hecho, la bandera de los Estados Unidos, que tenía unas cuantas estrellas en círculo y las franjas rojas, invaden nuestro país y se van a establecer en México. De hecho, el 16 de septiembre de 1847 se van a poner en el Zócalo, van a quitar la bandera mexicana y van a poner la bandera de ellos. Fue una derrota grande. Aquí podemos ver esta imagen donde el ejército yanqui está en el Zócalo de la Ciudad de México, quita la bandera mexicana y pone la de ellos. Fue una afrenta grande para el país y de hecho perdió más de la mitad del territorio, perdió, pues Texas ya estaba separado desde 1833 y México va a perder todo el norte, lo que es Arizona, Nuevo México, Texas. Aquí les voy a poner doctrina Monroe. Doctrina Monroe. Se llama así en honor de un político de ellos. Pero básicamente lo que pedía era que América fuese para los estadounidenses, porque así se hicieron llamar Estados Unidos de América. Y nosotros, nuestro país, copiándole, le puso Estados Unidos mexicanos. Aquí vemos pues a Tío Sam apoderándose de Cuba, de Puerto Rico, de partes de México y aplicando lo que es la doctrina Monroe, América para los americanos. De hecho, los estadounidenses
son de alguna manera descendientes de los británicos y cuando los británicos invadieron Argentina, las Malvinas en 1982, los estadounidenses, a pesar de que tenían su lema de proteger América, no la protegieron y dejaron que los ingleses invadieran Argentina y le quitaran las Islas Malvinas, hasta hoy día se llaman Islas Falkland. Bien, entonces, pues Estados Unidos se representa como el gran árbitro del mundo, el que dice qué es lo bueno, qué es lo malo. Ellos no permiten la entrada de latinos a Estados Unidos de manera, pues les piden muchos requisitos, ¿no? Está la visa, etcétera, etcétera. Ellos afirman que su país es el más poderoso del mundo. De hecho, en las películas ellos combaten a alienígenas, asteroides, epidemias. Sin embargo, la actual, pues no, que estamos en la vida real, pues no han descubierto, digamos, ellos una vacuna. Pero en sí, la doctrina Monroe es esa apología por lo americano, apología más bien por lo estadounidense, porque americanos somos nosotros. Somos desde Alaska hasta la Patagonia, somos americanos. Bien, existe pues una intención de proteger, entre comillas, América de la invasión extranjera y a eso se le llamó la doctrina Monroe. Bien, ahora, respecto al imperialismo europeo, vamos a ver aquí, les voy a poner imperialismo europeo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el imperialismo? A ver, ¿alguno de ustedes podría prender su micro y decirme qué entiende por imperialismo europeo? En su mismo nombre lo dice, ¿no? Que es un imperialismo aplicado a, desde Europa a otras partes del mundo. Bien, no sé, alguien que guste participar, ¿qué entiende por imperialismo europeo? ¿Qué será el imperialismo? A ver, jóvenes, ¿me escuchan? Itzel, ¿me escuchas? Sí, profe. Ujú. ¿Qué entendemos por imperialismo europeo? Como su nombre lo dice, europeo, pues son los ingleses, los alemanes, los belgas, los franceses, que son los que iban a invadir el resto del mundo. Aquí tenemos a la reina Victoria de Inglaterra, aquí tenemos a un mariscal alemán, aquí tenemos a un dirigente turco. Estamos viendo que se están repartiendo algo, ¿no? Aquí dice China. Quiere decir que estas potencias europeas se están repartiendo se están repartiendo el lejano oriente. En sí, ¿qué es el imperialismo europeo? Es cuando los europeos salen a buscar materias primas a otras partes del mundo. Es decir, ¿por qué surge el imperialismo? Surge porque acuérdense que los europeos estaban teniendo un desarrollo industrial muy fuerte. 1750 es el inicio del crecimiento de empresas, del crecimiento de fábricas que van a provocar que en esos países europeos se necesite materias primas. Es decir, los europeos se van a hacer imperialistas por el hecho de que ellos van a ocupar madera, carbón, van a ocupar diferentes materias primas y eso va a hacer que ellos tengan que salir fuera de sus fronteras para que obtengan esos recursos. Por ejemplo, los estadounidenses todo el tiempo estuvieron viniendo a América para sacar madera, para sacar hule, chicle. De Guatemala, Chiapas sacaron chicle, le pusieron azúcar en Estados Unidos y lo empezaron a vender. Los belgas, los franceses invadieron África, literalmente sacaron a los habitantes de África y los llevaron a sus plantaciones de azúcar en Cuba, en Puerto Rico,
en la India, en las plantaciones de café. ¿Por qué el hombre blanco dominó y en algunas partes sigue dominando la civilización? No es por el racismo, profe. Ajá, sí. ¿A qué se debe que los hombres blancos, eh, es decir, los rusos, los alemanes, los ingleses, tienen sometido a África, a Asia? Porque ellos vivieron la edad de los metales. Es decir, hay una edad de piedra, una edad de los metales, y el hombre blanco hizo rifles, hizo espadas, hizo cañones. Cuando invade América, las, las civilizaciones americanas estaban en la edad de piedra y por eso lo sometieron. Cuando el hombre blanco, el hombre europeo invade muchas partes de Asia y de África, estas poblaciones estaban en la edad de piedra, nada más tenían palos y piedras, y los europeos tenían pólvora que trajeron de China, traían cañones, traían machetes, cuchillos, y por eso el hombre blanco se puso encima de los otros países. Es decir, si la edad de los metales se hubiese aplicado o se hubiese descubierto la forma de utilizar en África, la raza de África fuese la que estuviese encima de los blancos, como dice Ricardo Arjona, hacia el norte fuera al sur. Bueno, esa es a grandes rasgos la explicación de por qué el hombre blanco ha sido colonizador, ha sido más poderoso, digamos, en el mundo. Ajá, estaban más avanzados, como dice Itzel. Ellos tenían pólvora. Imagínense cuando vienen los españoles a América, los españoles trajeron pólvora, trajeron cañones, trajeron sus sables y así como, fue como conquistaron las Américas. Igual los europeos van a invadir la India, van a invadir África y van a imponer sus leyes. A todas partes donde ellos llegan, van a van a provocar que haya un sometimiento. Bien, entonces ya dejaría esta parte del imperialismo europeo, el reparto de África y vamos a entrar rápidamente al bloque 2. Vamos a ver, bloque 2 comprendes el movimiento de la Revolución Rusa y de los gobiernos totalitarios en el devenir mundial. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver aquí en este bloque 2 la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, ¿por qué creen ustedes que surge la Revolución Rusa? Para empezar, vamos a ubicarnos dónde está Rusia. Acuérdense que Rusia va a ser un país muy grande. Es un país muy grande que va a abarcar incluso dos continentes. Voy a buscar aquí el mapa. Miren, aquí, a ver si se alcanza a ver, miren. El continente, perdón, el Imperio Ruso de fines del siglo XIX va a ser un imperio muy grande, de los imperios más grandes que han habido. Los imperios más grandes que han habido son el persa, el romano, pero luego, bueno, el imperio español fue muy grande, el imperio español, el imperio inglés, pero el imperio ruso también fue muy grande. Si se dan cuenta, va desde la península de Kamchatka, toda la península de Kamchatka, Siberia, llega hasta la parte sur de Finlandia, los países nórdicos, llega hasta Anatolia, el norte de Arabia, el norte de la India, el norte de China. Todo eso era el imperio ruso, es decir, abarcaba Asia y abarcaba Europa. ¿Ok? Entonces, ahí va a surgir necesidad por tener un, por tener más recursos. Los rusos van a tener problemas porque va a haber una fuerte industrialización, pero eso va a hacer que ellos necesiten materias primas y por eso van a invadir otros lugares, van a invadir otros países, pero a su vez ellos van a tener problemas. Vamos a ver aquí algo sobre la Revolución Rusa. Para entender la Revolución Rusa, debemos de tener un contexto. Por ejemplo,
A fines del siglo XIX en Rusia había mucha industrialización, pero había mucha pobreza también. Entonces va a haber un pleito porque Vladimir Ilich Ulyanov, llamado apodado Lenin, pues tuvo un problema su hermano, me parece que lo mataron los emperadores rusos, que eran los Romanov. Entonces él les agarró como una especie de odio y él va a decir, ¿por qué tenemos que obedecer? ¿Por qué tiene que haber una clase dirigente? ¿Por qué tiene que haber una clase poderosa, rica? Y nosotros somos los trabajadores. Entonces él, con ayuda de los alemanes, con ayuda de lo que después van a ser nazis, pero ya en la década de los 30, aquí estamos hablando en 1914, con ayuda de muchos alemanes, él va a comenzar una revuelta. Pero hubo dos. La Revolución Rusa no fue una nada más, fueron dos. Fue la de 1905 y la de 1917. Resulta que en 1917 los Romanov mandan a asesinar a los dirigentes de esta revuelta y los soldados no dispararon. Se hicieron del lado de los que estaban en revuelta. Entonces el máximo dirigente iba a ser Lenin. Luego van a surgir otros dirigentes como Trotsky y otro Stalin. Todos son apodos, ¿no? No son sus nombres reales. Entonces, esta, estos jóvenes en aquel entonces, ¿qué decían? No, no a los Romanov, no a los Romanov, y sí a los obreros que toman el poder. Es decir, ellos decían, no queremos que nos gobiernen los ricos, los poderosos, queremos que nos gobiernen los obreros, los trabajadores. Ese era el lema de la Revolución Rusa. Aquí tenemos la imagen de Lenin dando un discurso a los obreros, a los campesinos, a los trabajadores. Y aquí está Trotsky. Cuando llega al poder Stalin, em, Lenin va a morir en 1923, dicen las malas lenguas que lo mataron. Cuando Stalin llega al poder, hace una purga en la Unión Soviética que se va a llamar Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y Stalin va a mandar al exilio a varios, entre ellos a Trotsky, que llega a México y en 1940 Ramón Mercader disfrazado lo mata. Ramón Mercader era de España, se refugió en Cuba y de ahí salió a Rusia donde le dieron una medalla por haber matado a Trotsky. Estos fueron los principales líderes de la Revolución Rusa. Luego llega Stalin, pero se encarga de sacar a todos sus adversarios, hace lo que se le llama una purga. Bien, a grandes rasgos, esa es la Revolución Rusa. No sé si tengan alguna pregunta. Eh, 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 la Revolución Rusa se da en un contexto que se va a llamar Primera Guerra Mundial, que se da entre 1914 y 1918. A ver, le voy a poner Primera Guerra Mundial. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No, profe. No, profe, todo está claro. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo imperialismo, colonialismo, y ya empezamos a ver lo que es la Revolución Rusa, que se da en un contexto que se va a llamar Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, ¿por qué se da? Pues por lo mismo, por la industrialización, el colonialismo. Los países se ponen en dos bloques, agarran de pretexto la muerte del archiduque Francisco Fernando o Franz Ferdinand, es en Bosnia, en Sarajevo. Lo matan y le echan la culpa a, pues es un pleito entre ellos, ¿no? Entre las potencias. Por un lado está Alemania, Austria, Hungría, y por el otro lado está Serbia, Inglaterra, y se van a disputar el control del mundo. Pero es una guerra por los recursos. Aquí vemos a unos hombres en la tercera fase de la guerra, que se llama guerra de trincheras, en donde en la segunda etapa habían utilizado bombas con amoníaco, con diferentes químicos para matar, y van a utilizar trincheras que son zanjas muy grandes donde los soldados van a cocinar, van a tener sus necesidades básicas, pero también les va a servir para protegerse de las balas. ¿Cómo las hacían? Hacían grandes zanjas, aquí ponían costales de arena, de otras herramientas para que no pasaran las balas. Bueno, ya para finalizar, ¿qué fue qué es todo este periodo? A qué se debió todo este periodo? A ver,
Los escucho, jóvenes. ¿Por qué hubo Primera Guerra Mundial? ¿Por qué hubo Revolución Rusa? ¿Por qué? Los escucho. Por falta de recursos. Ujú. Porque las potencias habían hecho sus industrias, sus fábricas y necesitaban tanto materia prima como personas que trabajaran, ¿sí? Ya el continente africano les había dado personas y ellos necesitaban tener más lugares. Por ejemplo, en Europa no hay muchos ríos como en América, entonces los lugares como Francia, el centro de Europa tienen ríos, entonces ellos necesitaban ocupar esos espacios para tener agua. Uno puede vivir sin nada, pero si no tienes agua te mueres. Puedes vivir sin internet, puedes vivir eh, sin, sin luz eléctrica, inclusive sin alimento, pero si vives sin agua te mueres. El agua es primordial. Entonces, fíjense, cuando los europeos llegaban a otros, por ejemplo, en este caso son, a ver, estos son del sur de Europa, son soldados de Austria-Hungría y de ellos detenían a otros, a soldados de otros frentes, a monjas, a niños, a niñas. En la guerra todo era permitido. Recuerdo que hace pocos años todavía hubo una guerra aquí en Medio Oriente, para ser más exacto, en el sur de Rusia. Y recuerdo que golpearon a los soldados, los golpearon, los tumbaron, luego les echaron gasolina, les prendieron fuego, los mataron vivos. Luego en Yemen se ven imágenes de niños que van caminando y explotan minas, quedan sin sus bracitos y sin sus pies. Entonces la guerra es destrucción, la guerra es destrucción y contra ello se debe luchar porque la intolerancia, el racismo, la xenofobia provocan que vivamos en un mundo hostil, un mundo de violencia. Bien, entonces jóvenes, para hoy la actividad 2 tiene que ver con la entrega de la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? ¿Qué entienden ustedes por doctrina Monroe? Y cómo se aplicó en nuestro contexto, en nuestro país. Y para mañana, a ver la actividad 3. A ver, permítanme, voy a compartir de nuevo para ver la actividad 3. A ver, Itzel ya la vi que está muy adelantada, ¿no? Le felicito. Bien, miren. Actividad 3. Elaborar un escrito sobre la Primera Guerra Mundial. Se evaluará en su escrito las 3 etapas: causas, desarrollo y consecuencias. Páginas 41 a la 43. Bien, no sé, jóvenes, si tengan alguna pregunta, duda, comentario. No, profe. Itzel. No, profe.